Stephanie. Bien, vamos a iniciar esta de clase virtual. El día martes tocamos sobre razones trigonométricas y también la semana pasada y hemos venido reforzando. Ahora, en esta semana también está programado razones trigonométricas. Entonces, vamos a iniciar nuestra clase en forma breve. Voy a compartir en mi pantalla para poder observar algunos conceptos importantes que hay que tener en cuenta para resolver problemas de razones trigonométricas. Entonces le voy a compartir mi pantalla. Bien, la semana pasada hemos visto conceptos importantes de razones trigonométricas. Se establecía en triángulo rectángulo, recuerden, un triángulo rectángulo, están ahí, los ángulos que forman el ángulo recto se llaman catetos y la hipotenusa, ¿no? Muy bien. Ya. Ahora, el ángulo, este es el ángulo de referencia, pero también puede estar en la parte superior, ¿no? El triángulo rectángulo también puede estar en forma de hipotenusa en forma horizontal, pero la cosa es que tenga un ángulo recto y se llama triángulo rectángulo. Muy bien. Entonces, el lado que se opone al ángulo alfa es cateto opuesto, y el lado que está junto al ángulo, en este caso alfa, B sería cateto adyacente. Y C viene a ser la hipotenusa, que es el ángulo que se opone a 90 grados. Bien. Ajá. Bueno, 10. Ahora, triángulo rectángulo, se establecen razones trigonométricas relacionando los lados, o sea, catetos con hipotenusa, o cateto con cateto, o hipotenusa con cateto. Bien, la primera razón trigonométrica que ustedes tienen que tener bien claro es el seno de cualquier ángulo. Puede ser seno de beta, cualquier ángulo que esté en el triángulo rectángulo. ¿Cómo se define? El seno de un ángulo cualquiera, como el cateto opuesto a ese ángulo, en este caso A, sobre la hipotenusa, o sea, A sobre C. Si diríamos seno del ángulo B, el B está arriba, el ángulo, entonces cateto opuesto sería B y la hipotenusa sería C. Entonces seno de B sería B sobre C. Entonces depende del ángulo que le están mencionando. ¿Y cómo se define el coseno? Coseno de un ángulo cualquiera se define como cateto adyacente sobre la hipotenusa. En este caso, B sobre C sería el coseno para el ángulo alfa. Y la tangente para cualquier ángulo, en este caso ángulo alfa, será cateto opuesto sobre cateto adyacente. En este caso sería A sobre B. Y la cotangente se define, es la inversa, es cotangente para este ángulo alfa, sería cateto adyacente sobre cateto opuesto. Ese es el concepto, la definición, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Muy bien. La secante del ángulo alfa relaciona la hipotenusa con el cateto adyacente. Es decir, secante para el ángulo alfa es hipotenusa sobre cateto adyacente a ese ángulo alfa. Quiere decir C sobre B. Y la cosecante se define como la relación de la hipotenusa sobre el cateto opuesto para este ángulo alfa. Bien, estos son los conceptos, los 6 razones trigonométricas que tiene que tener en cuenta, ¿no? Para que pueda resolver cualquier problema, se trate de triángulos rectángulos donde intervienen ángulos. Bien. Hay razones trigonométricas de ángulos notables. Conocen, está 30, 60 grados. A 30, miren, se opone K. Si K es 1, acá sería 1. A 60 se opone K raíz de 3. Si K es 1 sería raíz de 3 nomás. Y a 90, 2K. Si K es 1 sería 2 por 1, 2. O sea, este es en forma general. K es un número cualquiera. Puede ser, si K es 4, acá sería 8. Acá sería 4 raíz de 3, acá sería 4. Y si K es 1, sería 1, 2 y raíz de 3. Este es triángulo rectángulo notable. Tiene estos lados proporcionales.
Por ejemplo, seno de 30 grados, habíamos definido como el cateto puesto sobre la hipotenusa. Quiere decir K sobre 2K. Entonces, esto es, elimino 1, también K1, me quedaría 1, y abajo quedó 2 por 1, 1 medio. Seno de 30 es 1 medio. Tangente 60, tangente se define como cateto opuesto sobre cateto adyacente. O sea, en este caso el ángulo es 60 grados. ¿Cuál es el cateto opuesto a 60? K raíz de 3. ¿Cuál es el cateto adyacente? K. Entonces, tangente 60 será cateto opuesto K raíz de 3 sobre cateto adyacente, en este caso para 60 grados. K, pues, Késima da 1, Késima da 1, 1 por raíz de 3, raíz de 3 entre 1. Entonces, raíz de 3. Otro triángulo notable, cosecante de 30. Había dicho que cosecante se define como la hipotenusa sobre cateto opuesto. Entonces, cosecante 30 será 2K sobre K. Entonces sería simplemente 2. Otro triángulo notable es 37-53, ¿no? Que tiene lados proporcionales. Al menor ángulo se pone menor lado, 3K. A 53 se pone 4K, y a 90 grados se pone 5K, y a 37 3K. Pueden establecer, por ejemplo, seno de 53. ¿Cómo se define seno? Cateto puesto sobre hipotenusa. Cateto puesto, ¿cuánto es? 4K. Hipotenusa 5K, 4 quintos. Y así obtienen ustedes otras razones trigonométricas. También hay otro triángulo notable que es 45-45. Bien. Aparte hay otros que son razones trigonométricas de 16 grados, 70 grados, 64 grados y otros ángulos notables más. Bien. Ahora, para resolver un problema en un triángulo rectángulo, siempre tiene que tener, por lo menos, saber una de las medidas de ese triángulo rectángulo y además conocer el ángulo. Y así, por ejemplo, si conozco la hipotenusa, puedo calcular cateto opuesto y cateto adyacente a este ángulo. Entonces, relacionan razones y resuelven el problema. Bien. Ahora, para la clase de hoy día, hemos dicho, muchos de ustedes no habían ingresado a la clase de ayer, entonces vamos a reforzar lo que hemos visto el día de ayer. ¿De acuerdo? Entonces, había una situación, como en este caso, ese está en el ejercicio, en la semana 8, problema propuesto, decía, para la construcción de un nuevo centro comercial de 2 niveles, de 6 metros de largo, cada uno se está acondicionando, están acondicionando 2 escaleras mecánicas. Acá tenemos las escaleras mecánicas, subida y bajada. El ingeniero encargado de la obra sugiere que debe tener un pendiente de 1 sobre raíz 3 como máximo. O sea, la pendiente puede ser menos, pero como máximo debe ser 1 sobre raíz 3. Muy bien. Ahora, tenemos la pendiente y ¿qué nos pide? Nos pide calcular, en este caso, cuál será la longitud de la escalera. O sea, esta longitud. Y además, si cada peldaño tiene una altura de 200 milímetros, ¿cuántos peldaños van a haber en toda esta escalera mecánica? Y la última pregunta es, ¿cuál es el ángulo de elevación? O sea, que forma esta escalera con respecto a la horizontal. Muy bien. Entonces tenemos físicamente, esto es la escalera mecánica, que debe tener una altura de 6 metros. ¿Ya? O sea, la altura desde el piso hasta el, ¿no? Debe ser 6 metros. Y la pendiente es la inclinación de la escalera con respecto a la horizontal piso. Debe ser como máximo 1 sobre raíz de 3. Entonces, imaginemos y representemos en forma gráfica. En forma gráfica sería esto de esta manera.
Mira, sería altura 6 metros. Esta es la altura de la escalera mecánica y esta es la longitud L de la escalera mecánica. Y no sé cuánto vale el ángulo. Todavía no sé cuánto vale. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, el dato tenemos esto. 6 metros que va a ser la altura de la escalera y L es la longitud que nos piden calcular. ¿Y qué ángulo está formando? Dice. Vamos a ver. Entonces, vamos a relacionar la pendiente. Nos han dado como dato la pendiente. Nos han dicho que es 1 sobre raíz de 3. Pero este 1 sobre raíz de 3 nos recuerda a algo que hemos visto en la parte anterior. Miren, razones trigonométricas, ¿no? De ángulos notables. Bien. Ahora, la pendiente también es conocido como tangente del ángulo que forma, en este caso con respecto a esta línea horizontal, en este caso es la longitud de la escalera. ¿Sí? La pendiente también se conoce como la tangente del ángulo que forma, en este caso, la longitud de la escalera con respecto a la horizontal, ¿no? O puede ser una línea, ¿ya? Entonces, eso es que usted también tiene que tener ese concepto. Entonces, cuando le hablan pendiente, le hablan la tangente, es igual a la tangente. Entonces, la pendiente, que es 1 sobre raíz de 3, también lo puede escribir como tangente de este ángulo, que es 1 sobre raíz de 3. Esa es información. Ahora, le decía que 1 sobre raíz de 3 le debe sonar algo. O sea, si usted tiene claro los triángulos rectángulos notables, eso les traería en mente a esta figura, triángulo rectángulo no conocido. Bien, observemos acá, miren, a 30 grados. Por ejemplo, ¿cómo se ve tangente 30 grados? Como cateto opuesto a 30, que sería K, sobre cateto adyacente, que sería K raíz de 3, ¿no? Y entonces así, tangente 30 se define como cateto opuesto sobre cateto adyacente, es decir, K sobre K raíz de 3. Y esto, simplificando, da K-1, K-1. 1 en el numerador y 1 por raíz de 3, raíz de 3. Ahí está. Observemos entonces, miren, acá me dieron como pendiente 1 sobre raíz de 3. La tangente, este ángulo que no conocemos, tangente del ángulo alfa se define y la pendiente que nos han dado, 1 sobre raíz de 3. Pero observamos, miren, relacionando este triángulo rectángulo notable, justamente 1 sobre raíz de 3 es la tangente para qué ángulo. ¿Para qué ángulo? A ver, digan. ¿Para qué ángulo? 30, 30 grados, ¿no? Miren, tangente 30 es 1 sobre raíz de 3. Entonces, este ángulo, ¿qué ángulo debe ser? 30, 30 grados. Ya, 30 grados, ¿ya? Entonces, pueden participar cuando les haga alguna pregunta o de repente pueden hacer alguna intervención. Entonces, pueden participar. Bien. Ya tengo que la tangente de 30 grados es 1 sobre raíz de 3, por lo tanto, el ángulo de inclinación debe ser 30 grados, ¿no? 30 grados, y ya está. Ahora, ¿qué más nos pedían en el problema? Nos pedían determinar la longitud de la escalera. Ya. Miren, vamos a calcular cuánto vale la longitud de la escalera. Para ello, ya conozco el ángulo, miren, 30 grados, y conozco un lado. Entonces, puedo conocer los demás lados. Muy bien. Entonces, para ello ustedes relacionan. ¿Cuál es incógnita? Esto, la longitud. ¿Qué conocen? 6 metros. Y conocen el ángulo. Entonces, ¿qué razón trigonométrica relaciona? Para este caso, para 30 grados, L sería la hipotenusa. Y 6 metros sería cateto opuesto. O sea, ahora se preguntan, ¿qué razón trigonométrica me relaciona la hipotenusa sobre cateto opuesto? A ver, ¿qué razón es?
Hipotenusa sobre cateto opuesto para cualquier ángulo, ¿qué razón trigonométrica es? Seno, coseno, tangente, secante, cosecante, Tangente. cosecante. Ajá, cosecante, muy bien. ¿Cosecante de qué ángulo? Del ángulo de 30 grados. ¿Por qué? Porque cosecante de un ángulo se define como la hipotenusa sobre cateto opuesto. Bien, entonces es cosecante, efectivamente. Pero cosecante 30. Entonces, al hablar cosecante 30, este triángulo rectángulo notable debe estar en su mente. Ahí debe estar figurando, como una lucecita ahí. Allá. Entonces, ahora, ¿cuánto vale cosecante 30? Acá lo tiene, establecen aquí. Cosecante 30 se define como hipotenusa sobre cateto opuesto, es decir, 2K sobre K. Hipotenusa 2K sobre cateto opuesto, o sea, 2K sobre K. Késima 1, késima 1, 2 por 1, 2, y entre 1, 2. Entonces, cosecante 30 grados, ¿cuánto vale? 2. Ahora, pero el cosecante se definía como, en este caso, como la hipotenusa sobre el cateto opuesto, es decir, L, que es la longitud de la escalera, sobre cateto opuesto, que es 6, ese es cosecante 30. Entonces ahora reemplazamos este valor, cosecante 30 vale 2, ya está, cosecante 30 vale 2, donde veo, entonces ahora despejamos L, L es 6 multiplica 2, sería la longitud de la escalera vale 12 metros. 12 metros es la longitud de la escalera. ¿Ya? Ya está determinada la longitud de la escalera. Ahora nos dicen que cada peldaño tiene una altura de 200 milímetros. Y la altura sabemos que de la escalera es 6 metros. Entonces nos pide determinar cuántos peldaños debe tener dicha escalera. Entonces, el número de peldaños es lo que no sabemos. La llamémosle X. Entonces, ahora hay que tener en cuenta la conversión de unidades. Nos han hablado de milímetros. Entonces, ustedes saben que un metro es igual a 100 centímetros, ¿no? Y un centímetro es igual a 10 milímetros. Milímetros se escribe ¿no? Es una medida de longitud. Cada centímetro vale 10 milímetros. Si yo tengo 200 milímetros, entonces, ¿cuántos centímetros van a haber? Divido, ¿no? Como cada centímetro vale 10, 200 entre 10, 20 centímetros. Ahora, pero como el dato también manda en metros, cada metro vale 100 centímetros. Entonces, 20 centímetros será, ¿no? 20 sobre 100, 0,2 metros. Es decir, la longitud de cada peldaño es 200 milímetros, lo mismo que decir 20 centímetros, o lo mismo que decir 0,2 metros. Vamos a emplear estas últimas. ¿Por qué? Porque la altura está dado en metros, ¿ya? También. Entonces, la altura, a ver, la altura de, del, del, de la escalera será así, miren, cada peldaño tiene una altura de ¿cuánto? 200, o sea, 0,2 metros. Acá en otro más será 0,2 por 2, ya serían 0,4. Otro peldaño 0,2 será 0,6. Pero no sabemos cuántos peldaños son. Entonces será X por la altura de cada peldaño. Entonces tenemos así, ¿no? O sea, así. 0,2 que vale cada altura, ¿no? De metros del peldaño. Como son X, ¿cuántos sabe entonces en total? 0,2 por X. Pero ese debe ser igual a la altura total de ¿quién? De la escalera mecánica. Y sabemos que la altura total de la escalera mecánica es 6 metros. Entonces 0,2 por X igual a 6 metros. De aquí despejamos el número de peldaños X, ¿no? 6 entre 0,2 metros,
Si no quieren decimales, ustedes convierten el decimal a entero. Para que este se convierta en entero, se tiene que multiplicar por 10, me queda 2. Y a 6 también, al numerador también se multiplica por ese mismo factor. 10 por 6, 60. Y ya tengo 60 entre 2. 60 entre 2, ¿cuánto es? 30. 30 peldaños. Muy bien. Eso era la solución del problema planteado. Ahora, se les propuso también otro problema. Es decir, los estudiantes de quinto de secundaria realizan un proyecto sobre medida de distancia inaccesibles en su localidad. Carlos y Alfredo deciden obtener las medidas del ancho de un río. Inician su proyecto dirigiéndose al río. Carlos se ubica en el punto A de la ribera, mientras que Alfredo en el punto B de la ribera opuesta. Alfredo observa a Alfredo con un ángulo de 30 grados. Luego Carlos camina por la orilla hacia un punto D que se encuentra al frente del punto donde se ubica Alfredo. Cuando ha caminado 200 metros dirigiéndose a D, observó que el ángulo aumentó 60 grados. ¿Cuánto mide el ancho de río? Bien. Bien, a ver, esta es la figura. Bien, a ver. Carlos y Alfredo se encuentran en riberas opuestas. La ribera son las orillas, en este caso del río. Esta es una orilla que está en la parte inferior y esta es la orilla que está hacia arriba, ¿no es cierto? Y este es el ancho del río que le piden calcular. Llamémosle en este caso a Carlos. Carlos que sea, en este caso, dice según el problema, se encuentra en el punto A, por lo tanto, Alfredo se encuentra en el punto B. Bien. Leemos el problema que dice. Ambos están en riberas opuestas, están en orillas opuestas del río. Dice que Carlos va a observar, mira a Alfredo, ¿con qué ángulo? De 30 grados, con un ángulo de elevación de 30 grados. Mira qué forma con esto horizontal. Ahora, luego dice que Carlos ¿no? va hacia el encuentro, hasta el punto D. Y el punto D dice que está opuesto al punto donde se encuentra Alfredo. ¿Ve? Ahí está, mira. D está opuesto al punto donde se encuentra Alfredo B. ¿Camina cuánto? Dice que caminando 200 metros. Y desde ahí va a observar a Alfredo con un ángulo de ¿cuánto? De 60 grados. Y pide con todos esos datos hallar el ancho de río. Eso es lo que les pide hallar el ancho de río. Bien. Hallar el ancho de río. Entonces, para hallar ese ancho de río, ¿qué tenemos que hacer? Yasmín, Stephanie, Cenepo, ¿qué tenemos que hacer para hallar el ancho de río? Entonces, establecer qué cosa. A ver. Si ustedes se dieron cuenta, miren, se formó un triángulo rectángulo. Ya, entonces aquí tenemos ahí el triángulo rectángulo. Aquí está. Miren, entonces, ¿por qué rectángulo? Aquí está recto. Vamos a llamarle a este punto C. Y al ancho de río, a la distancia que hay entre el punto C y el punto D le vamos a llamarle X. Y al ancho de río le vamos a llamarle H. ¿Está bien? Muy bien. Aquí, en esta figura, se observan dos triángulos rectángulos. A ver, ¿cuáles son? Yasmín, a ver, ¿cuáles son los triángulos rectángulos? Usted conoce los vértices, miren. A, C, D, B. ¿Cuáles son esos dos triángulos rectángulos en esa figura? ¿Cuál? A ver, ¿qué triángulo? Yo le digo uno y usted me dice el otro. Ya, mira el triángulo rectángulo C, D, B. Es un triángulo rectángulo, el triángulo acá chico. Miren, C, D, B. Este ángulo 60 grados. Hay otro triángulo rectángulo, que es el mayor. ¿Cuál es? A, está muy bien. A, ¿qué más?
Claro. D, y el otro vértice, B, ¿no? Muy bien. Ajá, está ahí. A, D, B. Otro triángulo rectángulo. Que este ángulo, ¿cuánto vale? 30 grados. Entonces, lo que vamos a hacer es establecer las relaciones entre estos dos triángulos rectángulos. Y, ahora, a ver, establezcamos la relación. Miren, fíjense aquí, concentrémonos solamente en nuestra mirada en el triángulo rectángulo CDB, nada más. Ahí nomás. Nos olvidamos de otros. Solamente nos concentramos aquí. CDB. Bien. ¿Qué conozco? El ángulo, 60 grados. No conozco cuánto vale la altura del ancho del río, que llamado H, ni tampoco X. Entonces, establezcamos relación con eso. ¿Qué relación sería? Que relacione el ancho con este dato, con este incógnita X. Cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿qué razón trigonométrica sería para 60 grados? Tangente. Tangente, muy bien. Ahí está. Tangente de 60 grados. Tangente de 60 grados. Se relaciona cateto opuesto, que es H, sobre cateto adyacente, que es X. Muy bien. Ahora, tangente 60. Ahora, cuando usted, basta que escuche 60, 30, 37, 53, 45, ese es triángulo notable. Entonces, en mente nos viene este triángulo, rectángulo notable, donde se encuentra ¿quién? 60 grados. Acá está 60 grados. Y su tangente es cateto opuesto, o sea, K raíz de 3 sobre K. Ahí está. Tangente 60 se define como cateto opuesto, pero ahora el ángulo es 60. Y el cateto opuesto es el lado que se opone a 60, que es K raíz de 3 sobre el cateto adyacente, que es K. O sea, K raíz de 3 sobre K es tangente 60. Késima 1, késima 1, 1 por raíz de 3, raíz de 3 sobre 1, raíz de 3. Entonces, ¿cuánto vale la tangente 60? Raíz de 3. Entonces, aquí voy a reemplazar, porque acá tengo tangente 60. Entonces, tangente de 60 es raíz de 3 y me dice que es igual a h sobre x. Entonces tengo así, raíz de 3 es igual a h sobre x. De aquí el ancho voy a despejar. H es este que están dividiendo, pasa a multiplicar la raíz de 3. Entonces h sería raíz de 3 por x. Y le voy a llamar una relación 1. Ya, hasta ahí porque no puedo calcular más porque no sé cuánto vale x. Entonces hasta ahí nomás. Ahora vamos a ir al otro triángulo rectángulo, ¿no? A, D, B. O sea, al triángulo rectángulo todo, al grande. Todo. Bien, en ADB, para 30 grados, el cateto opuesto, ¿quién sería? ¿Ah? Para 30 grados, cateto opuesto, ¿quién sería? H, el ancho. H, muy bien, felicitaciones, H, claro. ¿Y el cateto adyacente para 30, quién sería? 200 más X. Perfecto, claro. Toda la longitud AD. Y la longitud AD es 200 más esta partecita, CD, que es X. Exacto. Entonces, establezcamos esa relación. Diremos entonces, tangente 30 es, ahí está, se define como el cateto opuesto, que es H, sobre cateto adyacente, pero cateto adyacente es toda esta longitud, 200 más CD. Ya está. De aquí, despejemos H. Pero también conocemos tangente 30. Ahora, acá está el ángulo. ¿Cuánto va? Miren, donde veo justo de 30 a 60 está también 30 grados. Y la tangente de 30 se define como cateto opuesto a 30 sobre cateto adyacente a 30 grados. Entonces, cateto opuesto a 30 grados es K y cateto adyacente a 30 grados es K raíz de 3. Entonces, tangente de, aquí lo vamos a hacer en este espacito. Tangente de 30 va a ser cateto opuesto, que es K, sobre cateto adyacente, que es K raíz de 3. Simplificamos késima, da 1. Acá también késima 1. Numerador es 1. 1 por raíz de 3. Esta es la tangente de 30 grados. 1 sobre raíz de 3. Pero también se acostumbra a escribir, generalmente en los exámenes de admisión, todo, no se deja como el radical en el denominador. Se trata de racionalizar. Entonces, ¿cómo se convierte 1 sobre raíz de 3
Raíz de 3 para que no tenga radical en el denominador, multiplico por sí mismo, por raíz de 3. ¿Qué digo? Raíz de 3 por raíz de 3, raíz cuadrada de 9. ¿Y cuánto es raíz cuadrada de 9? 3. Al numerador también multiplico por esa misma raíz de 3. 1 por raíz de 3, raíz de 3. Entonces, este 1 sobre raíz de 3 es lo mismo que decir raíz de 3 sobre 3. Ya, ahí tenemos. Ahora, ¿eso para qué? Porque acá tengo tangente de 30. Lo voy a reemplazar este valor. Ahí está. Tangente de 30 grados es, ¿cuál es? Aquí tenemos raíz de 3 sobre h sobre 200 más x. Bien. Y de aquí despejamos h. Vamos a ver ahí. Sigamos desarrollando. Entonces, como una igualdad de dos fracciones, miren, raíz de 3 sobre 3 igual h sobre 200 más x, multiplicamos en aspa, cuando hay igualdad de dos fracciones. Las fracciones también pueden estar intervenir con, en este caso, con incógnita de x. 200 más x por raíz de 3 será igual a 3 por h. Acá lo tenemos. Ahora efectuemos esta operación, ¿no? Esto sería entonces, h sería de esa manera, ¿no? H es igual a 200 por raíz de 3 sobre 3. Aquí, despejando aquí. 200 por h. Ahora, observemos aquí. A ver, aquí en 1 también está h, que vale raíz de 3x. Aquí también, en 2 también está h, que vale raíz de 3 sobre 3 por 200 más x. Entonces, si dos cosas son iguales, quiere decir que sus equivalentes también van a ser iguales. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Miren, 1 es igual a 2. ¿Por qué, profesor? Porque acá tengo h, acá también tengo h. Son lo mismo, sino que este está de otra, expresa de otra manera, y aquí de otra forma. Entonces, vamos a igualar eso para resolver. Ahí tengo. Entonces, 1 igual a 2 sería 1 igual a 2, o 2 es igual a 1, que es lo mismo. Raíz de 3 por 200 más x sobre 3, que es 2, igual a raíz de 3x, que también es h. Efectuemos esta operación. A ver, recuerden su propiedad, la propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la suma. Entonces, raíz de 3 multiplica 200 sería 200 raíz de 3. Más por más da más, y raíz de 3 por x, raíz de 3x. Igual 3 multiplica a raíz de 3x, 3 por raíz de 3x. Y ya está. Ahora, esta es una ecuación donde que la incógnita es x de primer grado. Entonces, lo que está en incógnita, recuerdan, en una ecuación de primer grado, pasan al otro miembro donde están todas las incógnitas y la hacen con el signo contrario. Entonces, esta raíz de 3x lo vamos a llevar al segundo miembro. 3 raíz de 3x menos, como está más, raíz de 3x. Aquí es 1. Se sobreentiende, 1 por raíz de 3. Entonces se resta 3 menos 1 vez raíz de 3x, 2 veces raíz de 3x. Y aquí queda 200. Y de aquí despejamos la x. X va a ser igual 200 sobre raíz de 3 sobre 2 veces raíz de 3. Entonces puedo, como está multiplicando, mira, eliminar raíz de 3 con raíz de 3 me va a dar 1. 200 por 1, 200. Y abajo, 2 por 1, 2. 200 entre 2. Entonces x vale 100. Pero nuestro objetivo no era x, era h. Entonces, pero aquí donde que aparece en h está el x. Entonces, ¿cómo determinamos el valor de ancho? Simplemente reemplazando. En esta donde que aparece h es lo que nos piden. Donde que aparece x, usted reemplaza el valor de 100. ¿Cuál sería más fácil? ¿En 1 o en 2? En uno. En 1, ¿no? Una subida. En 1. En 1 sería más fácil porque, miren, solamente h es raíz de 3 por x. En 2 todavía tengo alguna operación. Entonces, voy a reemplazar en 1. Me conviene. Usted tiene que reemplazar donde es más sencillo. h es raíz de 3x. Pero ustedes saben que x que vale ¿cuánto? 100. Por lo tanto, h será raíz de 3 por ¿cuánto? Por 100 metros. Recuerden que es 100 metros. Entonces, raíz de 3 por 100 metros es 100
por raíz de 3. Así puede quedar. Claramente en los exámenes de admisión le quedan radicales. O voy a poner su equivalente. Raíz de 3 también equivale a 1,73. Entonces, 1,73, 100 por 1,73, se le da 173. Y como la unidad en metro, 173 metros. Eso sería el ancho del río, en este caso, que nos pedía calcular en el problema, ¿no? Entonces, para este problema, ¿qué es lo que hemos hecho? Previamente hemos tenido que hallar un valor, teníamos dos valores conocidos. Entonces, hemos relacionado esas dos incógnitas y relacionado en triángulos rectángulos notables. Una vez que hallamos el valor de uno de ellos, miren, hallamos X, ya determinamos el otro valor por la relación que tenemos anteriormente. En todas ellas hemos aplicado razones trigonométricas. Bien. A ver. Yasmín, ¿alguna pregunta? Stephanie, ¿alguna pregunta? No, profesor, sí entendí todo. Seneco, Sí se explicó muy bien, profesor. Sí a ver, entendí, gracias. ya. Ahora, la semana pasada también pusimos algunos problemas. A ver, eso fue. No sé si quedó claro. Esta- Eso hemos visto. A ver, en esto aquí, habían problemas que había propuesto. También es importante mencionar ángulos verticales. Siempre en estos problemas, van a haber algunos problemas cuando les van a decir, ve un objeto que está hacia abajo, o desde un faro se ve a un barco que está Entonces aquí siempre tienen que tener en cuenta esto. La mirada, vean como su mirada, una horizontal hacia el piso. Esa es la línea horizontal. Si usted observa un objeto que está hacia abajo, entonces su mirada es como un haz que justamente se dirige hacia abajo, hacia el objeto que quiere ver. Esa es la línea visual. La línea horizontal con respecto a la línea visual forma un cierto ángulo. En este caso B, como el ángulo es hacia abajo, se llama ángulo de depresión. Pero si nosotros observamos un objeto que está hacia arriba de nosotros, entonces elevamos nuestra mirada. Aquí el ángulo también, la línea horizontal que sale de nuestros ojos en forma horizontal ¿no? con la línea visual hacia arriba, forma un ángulo alfa. Este ángulo alfa hacia arriba se llama ángulo de elevación. Ángulo de elevación. Entonces, ángulo de elevación. Y aquí está el ángulo alfa, que cuando observamos un objeto hacia arriba es ángulo de elevación, y el ángulo beta, observamos un objeto hacia abajo, ángulo de depresión. Creo que había un problema aquí la semana pasada. Decía, un faro es una torre de señalización luminosa situado cerca de la costa. Se ubica en lugares de paso de la ruta de navegación de los barcos. En su parte superior dispone una lámpara potente, cuya luz se utiliza como guía. Juan es el encargado del faro, Salaberry y en Barranca, el cual tiene una altura de 70 metros. Desde el balcón observan dos barcos situados al este del faro, con ángulo de presión de 37 y 45 grados. Según la información dada, ¿cuál es la distancia que separa a un barco del otro? Bien. Entonces, ahí está. Esta era la imagen. Este es el problema que hicimos la semana pasada. Vamos a repasar rápidamente, de repente algunos no estuvieron. Le piden calcular aquí cuál es la distancia de separación entre estos dos barcos. Bien. La altura del faro desde donde se observa a los dos barcos es 70 metros. Y en esta sería la línea visual horizontal. Bien. Ahora,
El ángulo, dice que observa al embargo observa con 37 grados y luego con 45 grados. Entonces, 37 grados, ¿quién lo va a formar? Lo va a formar esta línea horizontal con respecto a esta línea visual. O sea, entonces, el que tiene menor ángulo, entonces este ángulo será ¿qué ángulo será el que estoy señalando con el mouse? ¿37 o 30, 37? el 37. Muy bien, ajá, claro, el ángulo más pequeño, ajá, ese es. Entonces, ese será, con ese ángulo observa al objeto que está más alejado, ¿no? Miren, porque está más alejado este punto. Y al que está más cerca, lo observa con este ángulo, observen. Miren la flechita del mouse, es mayor. Entonces, este ángulo, ¿cuánto será? 45, ¿no? Porque nos hablan de 37, 50. Entonces, ubiquemos los ángulos. Primero los vértices, ahí es importante también poner los vértices a los triángulos que van apareciendo en rectángulos para podernos orientar. Más que nada para orientar. No es obligatorio, pero sí nos ayuda bastante en la visión. Entonces, este ángulo, como dijeron, será ángulo. ¿Qué ángulo será, Stephanie? ¿Elevación o depresión? Grabaciones, programas de televisión. Depresión. Depresión, exacto. Porque el ángulo se la mira hacia abajo. Bien, entonces 37 grados. Está ahí, 37 grados. Bien, entonces ahí está el ángulo. Ahora, observe lo siguiente. Este ángulo vale 37 grados, pero no está en un triángulo, rectángulo. No nos conviene. Entonces hay que ubicarlo en un triángulo rectángulo. Y acá los triángulos rectángulos, ¿quiénes son? A, C, D y el grande. B, C, D. Entonces el ángulo puede estar aquí o aquí. Entonces ubiquemos dónde puede estar el ángulo. Ahora, miren, observen lo siguiente. Esta línea que está en la parte superior, con esta línea CD, tiene la misma dirección. Y nunca se van a cortar. Y nunca se van a cortar, son líneas paralelas. Y entonces, dos líneas paralelas y DD sería la línea que los corta. Y cuando les corta dicen que son secantes. Entonces, miren, tendría dos líneas paralelas cortadas por la línea BD, prolongación secante. Entonces, en su mente debe estar ese concepto importantísimo de geometría. Ángulos formados por dos líneas paralelas y una secante. Entonces, en ese caso, este ángulo 37 va a ser exactamente igual que este ángulo. Se comprueba. Porque alternos internos. Entonces, este ángulo vale igual que este ángulo, 37 grados. Entonces, ubicamos ahí 37. Y ahora, el otro ángulo con que miraba al barco que está más cerca era con el ángulo mayor de que 37, es 45 grados. Este ángulo vale 45 grados. Entonces, este vale 45, igual, miren, dos líneas paralelas y este sería secante. Este ángulo entonces vale igual que esta, 45. Ubicamos entonces 45 grados. Ya está. Ya tenemos ahí los datos. Ahora, ya tenemos los datos. Tengo dos triángulos rectángulos que se han establecido. Conozco son triángulos rectángulos notables. Y con ello empecemos a determinar lo que nos decían es cuál es la distancia que separa a estos dos barcos, o sea, AB. Ese es lo que nos piden, esa es la incógnita. Para ello, observen el triángulo que se ha formado aquí. Rectángulo ACD. Mira, 45. Aquí también vale 45, porque esto sumado con otro ángulo para que dé 90 y 90. ¿Con qué ángulo da 90 a 45? En 45. Este ángulo dice 45 y 90 grados. Entonces, si vale 70, también mide igual. ¿Por qué? Porque es un triángulo isósceles. Y isósceles, dos lados son iguales cuando sus ángulos de la base también son iguales. Y esta es la incógnita X. Miren, en el triángulo rectángulo ACD, ahí está. Este sería notable, 45 grados. Cuando hablan 45, este triángulo debe estar dibujadito ahí en su mente. Bien, 45 grados. 45, 45.
Y este tiene estos lados proporcionales, K, K y K raíz 2. Si es 1, 1 y A raíz 2. Si fuese K1 sería 1, 1 y acá sería 1 por raíz 2. Entonces, miren, a 45 se pone K, al otro también K. Entonces, miren, si este vale 70, también AC, ¿cuánto vale? ¿Ah? En el triángulo rectángulo ACD, CD vale 70 metros. Luego, ¿cuánto vale AC? ¿Cuánto vale AC? En este triángulo rectángulo ACD, si CD vale 70 metros y es ángulo 45, 45, ¿cuánto valdría AC? 70. Claro, No. vale, 70. 70. Entonces ya reemplazamos acá 70 metros. Ya entonces tenemos que la distancia AC vale 70 metros y la incógnita aquí nosotros es X. Muy bien. ¿En qué triángulo rectángulo está la incógnita? ¿En qué? BCD. Muy bien. Está E, B, D. O sea, en el triángulo rectángulo grande. Entonces, ahí está la incógnita. Y este ángulo, entonces, para eso es 37 grados, el ángulo que está en la parte inferior. Y el cateto opuesto, ¿cuánto vale para este triángulo rectángulo BCD? Cateto opuesto, ¿cuánto valdría? Más frecuente por gente y 70. su familia. 70 metros, claro, 70 metros. Y el cateto adyacente, ¿cuánto valdría el cateto adyacente? Para ese triángulo BDC, para el triángulo grande. ¿Qué ángulo está junto a, qué lado está junto al ángulo 37 grados? Cateto adyacente. ¿Cuánto valdría? AC más AB, pero AC toda esa longitud, o sea, 70 metros más X. Y conozco esto. Entonces, eso es lo que vamos a relacionar aquí. ¿Qué diremos entonces? En el triángulo rectángulo, miren, BCD. En el triángulo rectángulo BCD, este ángulo vale 37 grados en B, cateto opuesto es CD, 70 metros, y cateto adyacente es CB, que es 70 más X. Entonces relacionemos este incógnita, lo que está sobre lo que conocemos. Entonces, ¿qué diremos? ¿Qué relaciona la cateto adyacente sobre cateto opuesto? Esto es cotangente. ¿Para qué ángulo? Para 37 grados. Entonces diremos, cotangente 37 es cateto adyacente. ¿Cuánto vale cateto adyacente? 70 más X. Sobre cateto opuesto. ¿Cuánto vale cateto opuesto? 70. ¿Eso cuánto es? Cotangente 37 grados. Profesor, ¿y cuánto vale cotangente 37 grados? En su mente debe estar el ángulo 37, el triángulo notable. Y ahí ese triángulo notable lo tenemos aquí. 37, 53. Sus lados son conocidos. Por lo tanto, puedo hallar su cotangente. Entonces, la cotangente 37 se define como cateto adyacente a 37, que es 4, sobre cateto opuesto a 37, que es 3. Entonces, cotangente 37 será 4 sobre 3. ¿Ya? Quiere decir que 70 más X sobre 70 es igual a cotangente 37. Y la cotangente 37 es 4 sobre 3. Cateto adyacente sobre cateto opuesto. Está en 4 tercios. Y esto de aquí es una igualdad de dos fracciones. Miren, todo esto es una fracción, porque tiene una misma línea antes de igualdad, acá también una misma línea después de igualdad. Una sola fracción. Entonces, cuando hay igualdad de dos fracciones, quiere decir que el producto en aspa debe ser igual. Entonces, eso es lo que hacemos. 3 multiplica a 70 más X y 70 que multiplica 4. 3 por 70 más X. 3 por 70, 210. Más por más da más. 3 por X, 3X. Y 4 por 70, 280. De aquí despejamos la X.
se queda la incógnita 3x y esto pasa a restar. Sería 3x igual 280 menos 210, 70. Sería entonces 3x igual a 70. Y dividiendo x, entonces sería 70 tenía sobre 3. Y 70 sobre 3 es 23,23. Y como tenemos las dimensiones en metros, sería 23,33 metros. ¿Qué es la separación de quién? De estos dos barcos. Entonces, esta era la solución. Entonces, ven ustedes, hemos hecho esto cuando el ángulo está hacia abajo también, cuando también tenemos hacia arriba. En el problema, por ejemplo, del río era ángulo de elevación, en este problema son ángulo de presión. Entonces, tienen ustedes una variedad de problemas diferentes. Entonces, distancia de separación es entonces sería la respuesta que salió aquí. La distancia de separación es 23,33. ¿Te echas talquito o no? ¿no es cierto? Esto sería ahí. Que salió 23,33. Bien, señoritas. Entonces, esa sería la solución del problema anterior. Ahora, ustedes, miren, cuando ustedes ingresan a la página Aprendo en Casa, si tienen internet pueden sacarle provecho, ¿no? Bastante provecho, y pueden ustedes explorar entonces, muchas cosas ahí. Entonces, ustedes simplemente ingresan, ¿no? Aprendo en Casa, la página, ¿no? Digita Aprendo en Casa, y la primera opción, Plataforma Educativa de Minedo. Y esto de aquí, ustedes le envía, esta es la página principal, donde se encuentran también otras asignaturas, ¿no? Otras áreas. Supongo que están haciendo así. Bien. Y secundaria, de hecho, su nivel. Aquí también tiene lo demás, y lo que está en radio, también pueden ver lo que está también en televisión. Y eligen el grado, ¿no? En este caso, quinto secundaria. Y en quinto secundaria, ahí le van a elegir las áreas, eligen matemática, ¿no? En este caso. Y en matemática, una vez que eligen matemática, aquí aparecen todas las semanas, o sea, todas las actividades. Si no lo tienen alguno de ellos, pueden ustedes entrar en cualquier semana, clic y bajar estos, ¿no? Algunas actividades entonces, la actividad de cada semana aparece aquí, en la parte donde dice guía de actividades, en esta parte donde dice día 3 y 4. Y en la parte de recursos aparece la ayuda, en este caso puede ser para que compruebe tu solución, y recursos adicionales. Por ejemplo, lo que hemos visto hace un momento, el problema está aquí. Aquí está en PDF, en formato PDF. Ahí están propuestos, ahí está la actividad, la semana, ¿no? Ahí está la escalera que si por favor vemos. Ahí están los problemas. Y también encuentran este recurso, también la solución. Es una forma de ayudar, que aprendan ustedes mirando las respuestas para que se den cuenta en qué preguntas han fallado, qué preguntas han acertado. O sea, para que descubran sus fortalezas y alguna dificultad que tengan. Es una manera de aprender en forma de ejemplos. O sea, no quiere decir que van ustedes copiar, ¿no? Porque si ustedes copian nomás, no aprenden nada. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí le van a explicar en forma detallada, paso a paso. Entonces usted estudia, ¿no? ¿Por qué sale esto? Así. Entonces se autoaprendizaje. Y ahora hacemos en esto, como yo he tratado de reforzarlos, y lo más también encuentran aquí recursos.
Cuando usted hace clic en recursos, entonces si usted tiene una PC y una internet, de repente si tiene celular le va a consumir, de hecho, los megas. Pero si tienen internet y PC, ahí pueden. Entonces aquí ustedes se encuentran en todas las semanas hay recursos. Por ejemplo, acá dice razones trigonométricas. Si quisieran repasar artículos, aquí van a encontrar, por ejemplo, archivos que hablan sobre razones trigonométricas. Aquí dice prácticas, y aquí dice que hay videos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hago clic ahí, ustedes le lleva hacia un video, un enlace de Khan académico. Esto es de matemática, encuentra para todos los grados y temas secundarios. Entonces, esto, ¿cómo entra? Khan académica, así, y puede usted ingresar, y ahí, por ejemplo, ahí tiene usted para poder reforzar, ¿no? Ahí tiene ejemplos, empezamos ahí, les van explicando paso a paso, y así otros más. Ahora, y en estos recursos, por ejemplo, aquí en artículos, en prácticas, hace clic en prácticas y ahí ahí dan tienen temas. Entonces, si ustedes si tienen internet, traten de aprovechar esto. Claro, también tengan un espacio, ¿no? Porque sé también que ustedes tienen otras actividades, asignaturas. Pero las actividades que nosotros dejamos son semanales, o sea, no son todos los días. Entonces, por ejemplo, ¿qué hice? Encuentra el seno del ángulo alfa en el triángulo. Escoge una respuesta. Entonces, acá está el ángulo alfa. El seno del ángulo alfa, miren, este es un triángulo rectángulo, recto en C, ACB. ¿Cómo se define el seno? Como cateto opuesto al ángulo alfa sobre la hipotenusa. Entonces, seno de alfa sería ¿cuánto? ¿Cuánto sería? 7, cateto opuesto sobre la hipotenusa, que es 25. 7 sobre 20. 5. Ajá, entonces aquí y le van ya marcado, comprueban sus respuestas, si le dicen que está bien o me acá contigo. Y dice siguiente práctica. Acá dice voy a entrar, entonces si no, retrocede. A ver, acá dice encuentre el coseno de beta. Igual va practicando, ¿no? Por algunas razones. Bien. Pues de esa manera, ustedes observan que te dejó compartir la pantalla. Bien. Entonces, quedamos aquí. Esperamos que si tienen alguna pregunta lo pueden hacer. A ver. Ya saben, hasta la próxima semana. De repente, miren, señoritas, vayan estudiando porque el ministerio de repente le van a programar y va a haber una evaluación diagnóstica. Entonces, debe ser seguramente de todas las actividades que están, no se sabe cuándo, pero estén preparadas, vayan revisando. Entonces, y si están haciendo sus actividades de forma consciente, no hay ninguna dificultad porque están al día. Bien, entonces con esto de aquí terminamos y será hasta la próxima semana. Ahí en sus actividades es importante que tengan en un folder, vayan archivando ahí. Ahora, si ustedes quisieran enviar, lo pueden hacer o consultar una pregunta, toman una foto, de repente les resultó difícil en una de las preguntas, también lo suben, me consulta. Pero que estén ahí, que estén haciendo, estén en un folder. ¿Ya, señoritas? Entonces, más bien, nosotros la asistencia es reporte semanal, lo que hacemos es de lunes a viernes. El sábado en la mañana hay que reportar a la subdirección que estudiantes participaron o estuvieron en WhatsApp preguntando, ¿no? Entonces, esa es una forma de participar. Entonces, estén ahí cada lunes, se dan las indicaciones qué actividades se van a desarrollar durante la semana. Eso está en el WhatsApp del grupo. Bien, entonces nos pedimos y que tengan una bonita tarde, cuídense y nos vemos la próxima semana. Bien, señoritas, hasta luego. Nos pedimos. Yasmín.
Betsabé, Betsabé, Presente. Stephanie. Betsabé, apellido. Apellido de Betsabé. No, mi nombre es Nicole, Nicole Gaspar, solo que le he puesto con ese nombre porque es de mi mamá, su celular. Nicole, ¿tu apellido? Nicole Gaspar. Gaspar, muy bien, Gaspar. Bien. ¿Entendieron la clase? Perfecto. Ya, muy bien. Entonces nos despedimos. Entonces, ya. Podemos hacer Chao, ahora, profesor. Profesor. y ahora ponemos 15 leñadores. Sí te escucho. ¿Qué querías preguntar al profesor? Yo entiendo lo que ustedes están de decir. Yo amo el bosque, yo cuido el bosque, me interesa, amo lo que amo, pero en mi hijo tiene hambre. Tu audio se escucha entrecortado. Yo voy a agarrar un manatí. Y ese cuerpo es muy duro, porque descubrimos que no solamente es una educación del cerebro, no es Ajá. una educación para el corazón, sino también una educación del bolsillo. Es decir, Sí es necesario. para que Ay, el pues yo no hago. exista, tiene que ser real. Pregúntale pues por el WhatsApp. Eso no va a existir. Sin embargo, y está dando hermosos resultados. Es una plan de manejo. Y la un año, y después de la población de países gana. Es que tu audio se escucha entrecortado. El ecosistema de agua sigue teniendo para el siguiente No se escucha año, y bien. eso garantiza que haya No te escucho. una de las especies más vendidas en Amazon, que son las tortugas. Al borde de la extinción hasta que se empezó a hacer el plan de manejo. La clase sí. Sobre las playas que se llevan a playas artificiales. Un porcentaje final son exportados para el beneficio económico de los pobladores. ¿Qué? Y otro porcentaje es de vuelta pues están repoblando en los lugares donde se hace este manejo. Otro La fácil. agua es una de las especies más consumidas de Amazon. Pero que tumbar el árbol porque es muy alto para subir y se lleva. Ya, chao. No había la